comentario de Víctor Villanueva. Bueno, señores, a lo largo de este asueto de Semana Santa, el tema del canal de la Vigía, el tema del desvío del río Masacre, río Dajabón para nosotros, fue también noticia en medio de este asueto. Y que de alguna u otra manera, para nosotros, ha constituido esto una transgresión delineada de nuestra Constitución, de un tratado que rige entre ambos países desde 1929 y también ha significado una vergüenza para lo que debió haber sido un tema que mostrara por lo menos la coherencia del Estado dominicano en cuanto a la preservación de nuestros espacios soberanos. Pero desde un primer momento nosotros señalábamos que la forma en la que el gobierno reaccionó era una forma incorrecta, que no atendía a la problemática y a la vez significaba una actuación desproporcional en función a cuál era el verdadero problema y por dónde estaba reaccionando el gobierno. Porque si el problema era el desvío de un río, ¿qué hace usted cerrando fronteras? Atienda medidas que vayan enfocadas esencialmente a lo que significa usted controlar lo que es el daño que usted está señalando en cuanto a la actuación de lo que significa, por no decir gobierno, de lo que queda de aquel lado de ese país. Pero vamos a ver muchos puntos aquí. Lo primero es que una crisis como esta debió tener una actuación diplomática por parte del Estado dominicano que al día de hoy no se ha tenido. Al día de hoy no ha habido una denuncia formal del Estado dominicano de la violación a un tratado que rige entre los dos estados desde el 1929 a la fecha y que está debidamente depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, y eso no ha sido denunciado por parte del Estado dominicano. Segundo, no hemos convocado al Consejo Permanente de la OEA, que también es otra instancia facultativa para dirimir una transgresión a un tratado vinculante entre ambos estados. Pero a la vez, el Estado dominicano tampoco ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia ninguna medida de prevención para atender, o por lo menos en lo cautelar, haber evitado que la construcción de semejante obra continuara. Y aunque está claro que al gobierno dominicano, el Estado haitiano, inmediatamente le iba a declarar un stopper, que es una figura jurídica internacional en donde el Estado no puede negar sus propios actos. ¿Y a qué me refiero? A que si en mayo del 2021, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, el propio gobierno dominicano le dijo a las autoridades haitianas, sí, construyan, no hay objeción, y de hecho, tiene un informe del INDRI, del Instituto de Agua, Riesgo, no sé qué cosa, de la República Dominicana, en donde sustenta técnicamente que ese propósito que tenía Haití no transgredía, no afectaba las aguas y que tenían todo el derecho de hacer su toma de agua del río, que termina siendo un desvío del río. Para que ustedes tengan noción, el río significa un tramo fronterizo, es decir, delimita 5.5 kilómetros de frontera común. El río entra unos
500 metros, qué sé yo, que es donde están haciendo la toma hacia territorio haitiano. El río tiene la condición de ser un río transfronterizo porque delimita frontera y un río internacional porque atraviesa dos territorios, políticamente dos territorios de dos estados. Y ese río está protegido no solo por los tratados que nos son vinculantes, por el comportamiento de los dos estados en reconocimiento permanente de esos tratados, sino que también hay sendas convenciones internacionales y resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de la ONU, donde se tratan precisamente, se le da un tratamiento jurídico internacional a aquellos ríos que tienen la condición de frontera y la condición también relacionado a lo que tiene que ver con ser internacionales. Porque muchas litis judiciales entre distintos estados ante la Corte Internacional de Justicia han tenido que ver esencialmente por transgresiones que van o que afectan, contaminan o lo que fuese caudales de ríos comunes. Entonces, el Estado dominicano, por no decir el gobierno y no tipificarlo en la pifia que nos metió este gobierno con ese tema, esa vergüenza histórica para nuestro país, porque lo estamos fraguando ahora en medio de un proceso electoral. Pero eso es una vergüenza de historia. Cuando el fervor electoral baje y tenga que dársele cabeza a este tema y investigar y explicar, documentar y escribir sobre este tema no pasa por el sedazo de la historia para esta administración. Es una mancha que quedará indeleble en lo que significa nuestra identidad y nuestra soberanía. No es posible que a estas alturas este gobierno no haya llamado a consulta ni siquiera a ninguna autoridad diplomática de Haití. No lo ha hecho. Cerraron fronteras y el primer paso es usted llamar a consulta a embajador, encargado de negocio, a quien fuese que estuviese ahí. Y ni siquiera eso lo han hecho. No han actuado en lo jurídico internacional, en las denuncias internacionales, no han movilizado nuestra dinámica diplomática precisamente para atender esta temática. Y esto lo que han hecho es sumirnos en una vergüenza, pero no es solo la vergüenza, sino en generar una jurisprudencia en términos de que pueden transgredir lo que fuese y nosotros no denunciamos eso. Eso es altamente peligroso y muy grave. Pero más sin embargo, cuando vemos el informe que saca la Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados y Derechos Humanos y no sé qué cosas más, también en medio de la Semana Santa, donde se acusa al gobierno dominicano de haber tomado medidas de retorsión frente a Haití que hicieron más vulnerable a la población haitiana. Pero viene otra vez la cuestión. Tenemos que darle la razón en ese contexto a ese informe. Porque sendas veces señalé y cité jurisprudencia de distintos contextos que se tienen en materia de lo que es derecho penal internacional, que la proporcionalidad es obligatoria en las reacciones, las medidas de retorsión que se implican en las actuaciones del Estado. Cuando usted tiene un Estado que te señala el Estatuto de Roma, que establece esencialmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que desde lo que es el derecho penal internacional existe lo que se denominan crímenes de agresión. Esos crímenes de agresión tienen distintos componentes en el orden jurídico internacional. Y cuando se estableció la medida de cerrar la frontera para que no se le vendiera y no pasara nada hacia Haití, señalé
que era una medida desproporcional, porque si el problema es el canal, el desvío del río, atiende sobre eso y moviliza lo diplomático. Pero cuando usted cierra frontera en una población vulnerable, en donde su abastecimiento es inminentemente desde tu paso como nación, tú estás generando en lo que es el Estatuto de Roma y en distintas resoluciones que tiene la comunidad internacional organizada, tú estás generando crimen de agresión. Y lo dije claramente, porque tú estás creando una situación peor al modus vivendi de una población que de por sí es vulnerable. Y dije que eso era un problema marcado para la responsabilidad, que implicaba la responsabilidad internacional del Estado Dominicano. Ahora lo señalan en ese informe y ahora puede ser que, como lo dijeron ellos, caiga mal por lo que ellos pretenden con respecto al país, pero al final y al cabo, aquí se cometió crimen de agresión de manera desproporcionada al problema que teníamos y que seguiremos teniendo con Haití. No hemos dado pie con bola en una conducta del Estado Dominicano acorde a la problemática y seguirán haciendo de todo en contra de nosotros y peor aún, teniendo nosotros la razón, le estamos dando a ellos la quiesencia que necesitan para seguir actuando.